seguir obligado a misa, ya toquen el piano. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no tiene muchas cosas que explicar uno al decir cómo fue la semana que pasó. Por ahí yo me tomaría pedirle licencia a la gente que vive por ahí en Córdoba, en Misiones, en el Chaco, en la Patagonia, en Santa Cruz o en Neuquén. Decirle, bueno, la verdad ustedes dirán toda la semana con hay que haber visto la ciudad de Buenos Aires sin subtes, 1 millón de personas. Yo transito por una avenida, un par de cuadras, la verdad que era un río de gente que venía y ahí uno descubrió otros problemas. Por ejemplo, yo no transito, pero hay mucha gente que por ahí se decidió, muchos muchachos jóvenes que se decidieron a caminar para no esperar el colectivo, para no pelearse, para tomar un taxi, a caminar 20, 30, 40 cuadras y descubrieron, por ejemplo, una ciudad con baldosas rotas, con, la verdad, una ciudad bombardeada. Esto parecía Buenos Aires esta semana que se fue. Esperemos que, la verdad, que esta semana nos depare alguna buena noticia. Lo que sí es cierto es que necesito la opinión de los representantes de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que son los legisladores que están conmigo aquí. La voy a presentar porque es dama, además, porque ella es la que presentó el amparo ante la jueza que se acaba de retirar, la doctora María José Lubertino, que es legisladora del Frente para la Victoria. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Ahora me comentás, voy a comenzar con vos para que me digas los fundamentos del proyecto del pedido que le hiciste a la jueza. A su lado está Juan Pablo Arenaza, de Unión por Todos, Coalición Cívica. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, todo. Bienvenido. Bueno, Alejandro Bodart, que ya lo conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Lo voy a presentar inmediatamente aquí a mi izquierda, a Maxi Ferraro, Coalición Cívica. Dicen que le dicen Maximiliano, pero él es Maxi. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo andas, Maxi? ¿Bien? Y Julio Raffo, de Proyecto Sur, que ya nos ha visitado unas semanitas antes. María José, ¿por qué presentás un proyecto, un pedido, un amparo, una acción de amparo a la jueza? Bueno, el amparo que presentamos, lo presentamos el viernes de la semana pasada, o sea que ya transcurrió más de una semana, cuando vimos cómo se encaminaban los acontecimientos y en el preanuncio que hicieron los trabajadores del subte de que iban a ir a un paro. Nosotros éramos conscientes no solamente de la situación laboral por la que estaban pasando los trabajadores del subte desde el mes de febrero o marzo y de la interrupción de las paritarias, sino que en realidad yo me presento en defensa de los usuarios del servicio, habida cuenta que los diálogos que se escuchaban tenían que ver con los gobiernos y la no asunción de Macri o su retractación de la transferencia del subte, y después se escuchaba la voz de los trabajadores y de Metrovías con la ruptura de relaciones. Entonces yo me presenté en representación de los usuarios, pero no solo para que se reanudara o que se evitara el paro, sino fundamentalmente para garantizar las condiciones de seguridad, las condiciones de frecuencia del servicio, la calidad del servicio. Por eso la cautelar estaba centrada en tratar de evitar el paro y generar un ámbito de diálogo entre las partes, habida cuenta que el gobierno de la ciudad no asumía su rol de conciliación, y eso lo logramos porque eso fue lo que hizo la doctora en la cautelar, diciéndole al gobierno de la ciudad, bueno, mire, usted está desprotegido en nuestros ciudadanos, tiene que sentar su subsecretaría de Trabajo, le guste o no le guste, sin que implique que ella no se haya expedido sobre el fondo de la cuestión, que mi amparo es la titularidad, claro. Pero hay muchos puntos en el amparo donde yo estoy hablando de que Metrovías sacó 25, bueno, ahí decía 20, pero me completaron el informe de que son 25 formaciones que sacó de funcionamiento, sí. Que alteró las frecuencias, por lo tanto hay muchas cosas de este tipo que también deben ser atendidas. Y después yo también he hecho mano de muchas documentaciones, de un reporte que hizo el diputado Gentili sobre el estado financiero de la compañía, de otros dineros que entran por otros rubros y que no se ponen en juego cuando Metrovías llora miseria cuando dice que tiene un déficit financiero. Así que logramos que avanzara, por lo menos que el gobierno de la ciudad asumiera su competencia en materia de ejercicio de poder de policía del trabajo, pero todavía queda una discusión pendiente. Eso es un avance muy importante. El día viernes, extrañamente para mí,
No habló María Eugenia Vidal en nombre de la Ciudad de Buenos Aires, sino habló Macri. A eso de las 8 de la noche habló y dijo que esto era un problema político. Lo enmarcó en un problema político, no hizo consideraciones respecto a sueldos, paritarias, pedido de aumento como vienen haciendo los trabajadores, etcétera. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es un problema político o es un problema de otra índole? Sí, indudablemente es un problema político. Tenemos por un lado el gobierno de la ciudad que está desorientado y nosotros tuvimos el lunes una reunión con el jefe de gobierno y él lo planteó muy claro. Dijo, ¿fue esa reunión donde cuando ustedes salieron los jefes de bloque dijeron que estaba desorientado Macri? Dijo que no había un plan B. Y por otro lado teníamos el gobierno nacional que, bueno, el miércoles se votó en el Congreso una ley que perjudica seriamente al Banco de la Ciudad. Entonces que toma acciones que a veces uno interpreta y uno cree que son contra la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es un problema político y también hay que considerar el problema que existe con Metrovías y el tema de los metrodelegados y la UTA, ¿no? Sí, yo creo que hay una combinación de problemas, porque para mí hay un trasfondo que es la crisis económica. Yo creo que el país está transitando por una crisis y es evidente que eso... ¿Cómo actúa? No solo actúa sobre la ciudad, sino también está actuando en otras provincias. Es evidente que al gobierno nacional está pasando esto y un poco quiere transferir, ¿no es cierto?, los costos a las provincias y a los municipios. Ahora, después hay municipios, ¿no es cierto?, y lugares como la ciudad que en vez de responder como tienen que responder, responden mal. Yo creo que hay un triángulo aquí, porque acá yo creo que hay que salvar a los trabajadores, porque los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar una paritaria, como tienen todos los trabajadores. ¿Vos no coincidís con Macri en que dijo que los trabajadores, o el sindicato, los trabajadores en definitiva, responden, no son un invento K? No, yo he estado abajo. Yo creo que los trabajadores defienden sus derechos. Más allá, y después hay gente que tiene ideología como todo el mundo y tiene todo el derecho. Pero defienden sus derechos. Ahora, acá lo que no se habla mucho es que hay una empresa que ha incumplido todo y que sería la que tiene que dar respuesta en primer lugar. Una empresa que para mí ya se tendría que ir bajo esto. Y desde ya, y después hay un gobierno como el de la ciudad que tendría que hacerse cargo del problema y en todo caso, si tiene que reclamar dinero, ¿no es cierto?, que discutamos un plan de dónde sale el dinero para ir a fondo. Yo creo que ninguno de los dos se termina de hacer cargo de esto porque no quieren, por un lado, por la situación económica, asumir que van a tener que invertir mucho para poner el subte en condiciones, porque tienen miedo en la carrera presidencial que le venga un accidente como el que pasó en Once. Ahora, en vez de solucionar esto, de invertir para que los ciudadanos no tengan ese peligro, para que se viaje, porque ha sido una semana de terror, todos hacen oídos sordos, mientras que los rehenes son, ¿no es cierto?, los que no tienen voz, la gente que transita en la ciudad, que esta semana al problema de salario, de inflación, se le ha sumado esto. Yo creo que es una barbaridad lo que está pasando. Hay una irresponsabilidad manifiesta de los dos gobiernos al no hacerse cargo. Ambos gobiernos fueron votados y principalmente el jefe de gobierno para resolver los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, hacerse cargo del subte, por supuesto con la transferencia de fondos, porque así lo dice la Constitución Nacional y así lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y a su vez también recalcar que hablamos de Metrovías y Metrovías también tiene una responsabilidad muy grande en esto, y a su vez acá el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional también son responsables y cómplices del Grupo Rogio y del Grupo Cirigliano que integran Metrovías. Porque, recordemos, muy bien, hablamos de Rogio vinculado al subte, pero el gobierno nacional le ha dado el Sarmiento y el Mitre sin ponerle ningún tipo de penalidades. Nosotros queremos hacernos cargo del subte, pero también queremos hacer, y hemos pedido al jefe de gobierno con el resto de los diputados de la oposición, una auditoría contable, técnica, financiera y ver el sistema de subterráneos en la red, porque es una caja negra desde el 94 cuando se privatizó y después fue a la Unirren a renegociarse cuando decidió el gobierno de Néstor Kirchner y no sabemos qué es lo que sucede. Sí, lo que el viernes dijo Macri es tirar la pelota afuera, seguir victimizándose y no hacerse cargo de las responsabilidades que tiene que tener un jefe de gobierno. Punto primero. Punto segundo, coincido con lo que se dijo anteriormente, responsabilidad del gobierno nacional por su prepotencia y negarle a la ciudad, agredir a la ciudad, le quiere sacar los fondos al Banco Ciudad, y haber bendecido un contrato que hizo Menem, irregular, que beneficia a una empresa Arroyo, que sabemos que se ha enriquecido, como bien dijo la diputada Lubertino, está evidenciado en el informe que hizo el diputado Gentili, el nivel de enriquecimiento irregular que tiene, cobra asesoramiento a base por las tareas que ella tiene que realizar.
ese contrato del menemismo, bendecido durante el gobierno de Néstor Kirchner, mantenido hasta ahora en vigencia, me parece que es una irregularidad total. Los trabajadores tienen derecho a sentarse a la paritaria y tienen derecho a tener su opción política, que tenemos todos que respetar. Voy a decir algo, yo no sé si como periodista debo decir esto. esto. Del oficialismo nacional quisiera hacer algún comentario mínimo. Bueno, hace un comentario de un minutito porque yo quiero hacer una pregunta a los 5. Muy cortito. A ver, yo creo y comparto muchas de las preocupaciones de mis colegas. En primer lugar, yo creo que todo el sistema ferroviario, no solo el subte, todo el sistema ferroviario es, en cierta medida, un legado que Menem nos dejó con Moño. Sí, pero ahora voy a explicar un poquito también eso. Menem nos dejó un legado con Moño porque la mayoría de los contratos, o muchos, no vencieron. En el caso del subte, este contrato fue prorrogado por Dualde. María José, por Dualde. Por Dualde. Sarmiento sin penalidades ahora. No le impusieron penalidades. Si me permiten. Entonces, la presidenta lo dijo el otro día cuando analizaba en relación a YPF, y la verdad que no sé cuántos de nosotros hubiéramos creído que se iba a reestatizar la empresa en el momento que se reestatizó. A ver, estos son temas complejos, delicados, y yo confío muchísimo en la designación de Randazzo, en la creación de un Ministerio del Interior y Transporte, en la creación de la Autoridad Metropolitana del Transporte, y creo que la ciudad, con la transferencia, porque creo que nadie acá duda que el subte es de la ciudad. Es decir, yo acuerdo con ustedes... ¿Por qué no toman una medida concreta, María José? ¿Por qué no le sacan la concesión a la empresa y automáticamente dejan que pase Esbace y que a partir de ahí pase al gobierno de la ciudad y por esa vía se recupera el subte? Lo que yo entiendo... Yo quiero informar que YPF... ¿Cómo pueden permitir que esa empresa siga funcionando como nos han robado, María José? Yo quiero informar que YPF no ha sido estatizada. Se expropiaron las acciones de una empresa. Lo que yo estoy diciendo es... A su vez que YPF tiene el 30% del petróleo del país, o sea, hay un 70% que sigue en manos privadas más el porcentaje. Los subtes son de la ciudad de Buenos Aires. Para mí ya están transferidos y lo que yo pruebo en esta causa es que no solamente el acta, sino que están haciendo Esbace está haciendo los controles y no los está haciendo la CNRT. Hay una serie de pruebas en la causa de que la transferencia está operada y los únicos que pueden rescindir ahora son o Metrovías, porque llora miseria, pero en realidad es una empresa que tiene un déficit financiero por este aumento que hizo Macri del 127, pero la empresa tiene ganancias. Se le pueden sacar la concesión. El contrato está vigente. Yo digo con la que Nación. la ciudad... La Nación si quiere le puede sacar el contrato, María José, el contrato de concesión ni siquiera está dividido. Vos sabés que tiene el ferrocarril Urquiza y ni siquiera está dividido lo que tiene que ver con la red de subterráneo y el ferrocarril Urquiza. No solo eso, le dan el Sarmiento y el Mitre. A ver, estoy absolutamente convencida de que la transferencia fue operada, que más allá del contrato originario, al hacer planteada la transferencia, los únicos que pueden rescindir son Metrovías, si dice que no se puede hacer cargo de la operación, o el gobierno de la ciudad. Lo único que yo... bueno, esto es lo que yo digo en el juicio y lo dirá la jueza. Vos sabés que tiene el ferrocarril Está transferido. Yo de todos modos creo que el gobierno nacional es una parte del problema, pero no es el único. Ahí quiero hacer, pero tengo que hacer una pausa ahora. Voy a hacer una pequeña pausa ahora, le digo a mi director, y la pregunta que quiero hacer para redondear, para que la gente le quede algo claro. Desde sus respectivos bloques, que son todos obviamente distintos, piensan distinto respecto de este tema, ¿qué responsabilidad tiene cada una de las partes involucradas? Que me digan con mucha claridad qué responsabilidad para ustedes tiene el gobierno nacional, Macri, la empresa y los trabajadores, ¿sí? Hago una pequeña pausa, enseguida estoy de vuelta con este debate caliente. ¿Cómo fue esta semana por no tener subtes? Ya estoy, gracias. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa. Bueno, gracias. Voy a concluir tratando de sacar alguna conclusión, ustedes y yo, claro, sobre lo que piensa nuestro panel tan diverso en cuanto a pensamientos sobre este tema puntual del subte, respecto de las responsabilidades que les caben a la ciudad, al gobierno nacional, a los trabajadores y a la empresa Metrovías. Julio, ¿querés comenzar vos? Sí, cómo no. Desde el punto de vista jurídico, hay un proceso de transferencia no cumplido. No se mandó el acta todavía a la legislatura, no se terminó de salir de la Nación y no se... Julio, ¿no me estás adjudicando responsabilidad? No tengo tiempo. No, son responsables los dos. Se aplica la norma de sociedad de hecho. En la Nación, el gobierno de la ciudad y la empresa Metrovías son... Hay un accidente hoy, que no espero que no lo haya nunca,
los responsables son ellos. Frente a los trabajadores, los responsables son como si fuera una sociedad de hecho. Y políticamente, pero yo te pregunto otra cosa. Frente a 1 millón de personas durante una semana y pico, sin subtes, ¿quién tiene la culpa? Te lo traduzco, para ser más burdo. La responsabilidad política, yo no les hablaba de la jurídica. La política son del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad fundamentalmente, que alienta una situación de confusión, uno por prepotencia, otro por indecisión y desorientación, que tienen rehén a los usuarios y a los trabajadores. Está bien. Maxi. Para mí, el gobierno nacional claramente quiere acorralar a la ciudad de Buenos Aires y a su vez está haciendo algo que tanto la Presidenta de la Nación como muchos que integran el Frente para la Victoria sabe que no se puede hacer, que es transferir un servicio esencial como es el transporte público y el tema del subte especialmente, es sin fondos tal cual lo manda la Constitución. No, pero sin fondos no, 300 millones por mes no es sin fondos. No, ese es 300 millones, pero estamos hablando de las obras que tenía que se hizo cargo la Nación en la renegociación. No estoy discutiendo subsidios, que no recursos, sino que tiene que ver con eso, garantizar la transferencia de fondos. Okay. Y después convalidar a una empresa como Metrovías, al Grupo Rogio y al Grupo Cirigliano en este festival de subsidios que han tenido y no penalizar nunca a la empresa Metrovías mientras tenían y tienen el contrato de concesión. Y los trabajadores tienen responsabilidad. A ver, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que Macri está incumpliendo para lo cual fue votado, que es venirse a hacerse cargo. Digamos, con muchas dificultades, pero debe hacerse cargo. ¿Y los trabajadores? A ver, los trabajadores yo creo que tienen el derecho a huelga y es un derecho constitucional hacer el reclamo vinculado a la paritaria que están estableciendo el 28% y las condiciones de trabajo, pero por supuesto que me parece que a partir de una decisión de la justicia o del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si se ponen de acuerdo, es llamar a la conciliación obligatoria seriamente, tener en cuenta el planteo de los trabajadores y garantizar el derecho también de transitar libremente en la ciudad de Buenos Aires. Está bien. María José. Yo creo que la principal responsabilidad es de la empresa Metrovías, porque la base del paro es un conflicto gremial y creo que Metrovías, que se ha beneficiado y lleva pingües ganancias, no solamente en esta empresa, sino en sus empresas asociadas al subte y en empresas que trabajan para obra pública, es el que tiene la principal responsabilidad. Ahora, eso se articula con un Estado ausente. Si el Estado no le exige a la empresa que cumpla, el Estado le tiene que rescindir el contrato, el Estado tiene que hacerse cargo. A mí me parece que en ese sentido, si esto ocurre dentro de la ciudad de Buenos Aires, los subtes desde 1979 es de la ciudad, los subtes son de los porteños, la mayoría de los usuarios son porteños. Si yo fuera jefa de gobierno de la ciudad, obviamente me cargo a la mochila el conflicto sin o con transferencia, más o menos transferido, y más aún en el sentido que yo lo estoy explicando y en el juicio que iniciamos, entiendo que la transferencia está operada y que están dadas todas las condiciones para que el gobierno de la ciudad rescinda el contrato si Metrovías no puede poner la operación en funcionamiento. El gobierno de la ciudad tiene que rescindir el contrato si Metrovías no puede poner en funcionamiento el servicio y o forzar a que Metrovías ponga el dinero que falta. Metrovías está llorando 230 millones que dice que es el déficit financiero que le produjo Macri por haber aumentado la tarifa un 127%. Entonces, o el responsable de haber aumentado el 127% tiene que poner el déficit financiero que le generó a la empresa, porque se lo generó el aumento que no se hizo cargo y no asumió, o la empresa tiene que poner la diferencia y después reclamar. Y en relación al tema de los recursos, me parece que no hay excusa para Macri en relación de asumir la responsabilidad de gobernar y de conducir el subte si él tiene una lista de recursos que dice que han sido insatisfechos, a pesar de que yo tengo todas las obras que se han cumplido, tendrá que reclamar eso, pero eso es accesorio a lo principal. No puedes reclamar lo que te falta si no te haces cargo de lo principal. Arenaza. El que tiene más recursos y tiene más herramientas para solucionar este conflicto es el gobierno nacional, claramente. Y la principal responsabilidad para vos está ahí. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande del gobierno nacional. ¿El gobierno de la ciudad? También hay el gobierno de la ciudad que se hace el desentendido, ¿no? Y es un servicio esencial de nuestra ciudad. Los trabajadores. Y hay un jefe de gobierno. Y de los trabajadores yo hubiera querido que muestren a la sociedad, ellos fueron la voz de alarma muchas veces de lo que ocurría en el subte, pero ellos deberían haber levantado el paro, deberían haberle dado
dado a la sociedad una señal. La sociedad los hubiera acompañado. La ciudad de Buenos Aires no puede aguantar un día más de paro y el lunes los trabajadores tienen que darle una señal a la gente. La gente los acompañó, pero no podemos vivir una semana más de paro porque es una locura. Bodart. Yo creo que la responsabilidad política... Y Metrovías también tiene una responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad política fundamental es de los dos gobiernos, por igual, porque han privilegiado especulaciones entre ellos, a ver quién se desgasta más, y no han pensado en primer lugar en la gente, que ha quedado rehén de esa pelea, de esa disputa, porque cualquiera de los dos podría haber dado el primer paso para solucionarlo, no lo quieren dar porque especulan, pierdo más voto yo, pierdo más voto aquel. Yo creo que la empresa aprovecha esa situación, porque se ha acostumbrado a chantajear, ¿no es cierto? Pero hay una responsabilidad política porque cualquiera de los dos, si quiere solucionar el problema, tendría que sacarla a patadas. Y ninguno quiere porque son cómplices. Y en las víctimas yo cuento a los millones de trabajadores y sectores populares que no han podido viajar o que se les ha complicado todo, y también a los trabajadores. Porque los trabajadores también son una víctima de esta situación. Porque lo que están reclamando es lo mismo que han reclamado todos los trabajadores del país, que han tenido una patronal para poder sentarse a negociar, claro, ¿no es cierto? Y también ministerios que se han hecho cargo. Acá están prácticamente solos y también son parte de los rehenes. Por eso yo creo que son las víctimas unos y otros. Gracias, te agradezco mucho. Les agradezco a los 5 haber dado su opinión valientemente. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para el